¿qué tal, Laura? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, hoy estamos aquí con mi amiga Begoña y vamos a hablar de un tema que yo creo que puede interesar a bastante gente, porque ¿a quién no le ha dado miedo una entrevista de trabajo? ¿Quién nos ha preguntado de qué va el trabajo de recursos humanos? Pues para eso tenemos aquí a Bego hoy, a ver si nos sacas un poco de dudas. Pues nada, Entonces, espero que os resulte interesante todo lo que vamos a contar en este podcast. seguro. Y nada, yo me dedico al tema de recursos humanos y en mi día a día, pues bueno, estoy en contacto con un montón de profesionales, tanto ingenieros técnicos como perfiles más de grados medios, grados superiores, tanto de electrónica, bueno, de diferentes sectores, inclusive administrativos. Y bueno, también llevamos la selección de altos managers. Entonces, bueno, pues mi día Qué a día presión, consta... ¿no? Bueno, la verdad es que tienen que gustarte las personas, porque Sí, ya te digo. para hacer este tipo de trabajo te tiene que ilusionar lo que estás haciendo día a día. Hombre, claro. Entonces, bueno, pues yo sí que os recomendaría que lo primero que tenéis que hacer todos los candidatos es hacer un buen currículum. O sea que ese sería el punto cero. El punto cero es hacer un buen currículum y os recomendaría, esto es como una cosa personal mía, siempre es preferible una foto más natural, que luego cuando tú haces una entrevista mediante Teams o haces una entrevista presencial, pues bueno, ves al candidato tal cual es en la foto. Claro, pero antes de verlo, tú lo ves en la foto y no quieres verlo con el birrete, ni con la Exacto. toga, ni todo eso. Hay que hacerse una foto más profesional, Natural. Ah, vale. al igual que para las redes de LinkedIn. Claro. Entonces, bueno, luego también un currículum que esté muy bien estructurado, que ponga fechas, que sea todo por orden cronológico. Y luego, pues bueno, la experiencia profesional, y no es necesario hacer un currículum de 5 hojas, 6 hojas. No es necesario matar de aburrimiento a la persona, ¿no? No, porque el seleccionador igual tiene 1500 currículums, 2000, 3000. Entonces, bueno, vale la pena que plasmes, que sepas plasmar en una única hoja toda tu trayectoria profesional, tanto académica como profesionalmente. Yo eso te iba a preguntar, porque por ejemplo yo en el mío cuando lo monté en su momento, ya me estoy informando a ver qué es lo mejor y yo creo que además tampoco hace falta ser muy inteligente para pensar que si recibes mucho tienes que destacar un poquito, ¿no? Entiendo que un poco de diseño siempre entra más por el ojo. Así es. Que una cosa muy aséptica que al final todos sabemos hacer con el Word, una parrafada y ya está, sino algo un poquito más curradito, aunque lo tengan que encargar fuera, si lo tienen que encargar, y de un golpe de vista ver todo, ¿no? Exacto, así o más es. o menos. Hacer algo como más sintético, pero que tenga un poco más de calidad, porque hoy en día hay tantos profesionales en el mercado que hay que diferenciarse de ellos. Claro. Un momento de diferenciación puede ser cómo hacer tu currículum Claro. y diseñarlo correctamente. Y acompañando al currículum, ¿esa famosa carta de presentación se la lee a alguien o eso sirve solo de paparrucha? No, sí que es verdad que la carta es una cosa muy importante porque hay muchos candidatos que, bueno, tú dices, pues mira, han tenido la delicadeza de hacer una carta una carta de presentación, pues mire, me quiero presentar a este puesto, yo tengo esta serie de competencias que le pueden ser importantes en su compañía y bueno, pues da un golpe de calidad al candidato, sí que es verdad. Ah, pues mira, sí. Sí que es verdad que hay algunos en situaciones en que te ponen una carta de recomendación, o sea, una carta de presentación, perdón, que es como general para todas las empresas. Ay, queda frío, queda entonces como ahí queda un poco, pega, ¿no? exacto, Fotocopia. exacto, vale la pena que ahí en esos casos no se ponga... Tiene que ser un poco personalizada Así hacia es, dónde al va. puesto de trabajo al que vas a presentarte. Eso en la búsqueda de editoriales, cuando mandas el manuscrito es igual. Porque me resultó muy curioso cuando lees también, te informas un poco de cómo es que básicamente todo proceso de selección es diferenciarte, hacerlo sencillo y a la vez que no tenés esa delicadeza de que te has preocupado, ¿no? en llegar al que te vale. Claro, y sobre todo porque tú a golpe de vista tienes un montón de currículos, entonces enseguida a simple vista siempre te llamaba la atención un buen currículum bien presentado y por supuesto sin faltas de ortografía, muy importante. Las faltas no puedo. Muy importante. Es verdad. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo llega uno a ser una persona que trabaje en recursos humanos? Bueno, ¿Y cómo pues, se llama? ¿Soy un qué? Somos como headhunter un poco. Olé. Porque nosotros, lo que pasa es que mucha gente no sabe muy bien qué funciones hacemos. Claro, eso es lo que se yo cree quería precisamente preguntar. que una persona de recursos humanos, bueno, pues primero tienes que estudiar el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Es. Hay mucha gente que también viene de las carreras de psicología, luego os Ajá. explicaré el motivo. Y bueno, pues tienes que tener también una serie de competencias aparte de tu carrera. Pues ser una persona empática, ser una persona que puedas captar cuando estás en una entrevista
pues bueno, la forma de ser de la persona con la que estás hablando. Unas habilidades sociales, ¿no? Exacto, habilidades sociales, de comunicación, en el que puedas, pues bueno, te vienen candidatos que tienes que, bueno, pararlos un poquito y preguntarles tú. Y hay otros, sin embargo, que tienes que, bueno, sacar las palabras a cuentagotas, pues porque quizás son unas personas muy brillantes, pero a nivel de comunicación, pues quizás les falta un camino largo por recorrer y es más difícil hacer una entrevista. Claro. Pero bueno, sobre todo tienes que especializar en recursos humanos, que te gusten las personas, tener habilidades de socialización, que también son importantes, y también, bueno, conocimientos de psicología. Claro, porque independientemente de no tener la licenciatura, ¿no? Exacto. Porque ese es otro camino de los que se puede entrar, pero no tiene por qué ser sí o sí una psicología. Así es, porque luego puedes hacer también temas de máster, ser un coach, en el que puedes evaluar también al candidato, estudiar temas de neurolingüística, también hacer cursos, pues bueno, de entrevistas por competencias. Yo, por ejemplo, me he certificado con el tema de mástil, que es una parte siguiente al DIS, en el que nosotros lo que hacemos es una serie de test a los candidatos y con ese test nosotros evaluamos sus competencias. Pues yo me he acreditado en otra parte que es igual que eso, un poco más allá, pero para hacer alineación de equipos. Ole. ¿Y eso que es para saber qué puesto puede cumplir una persona dentro de un equipo? Claro, porque tú puedes ser una persona que tenga muchas dotes de liderazgo y para un puesto te resultan muy importantes, pero para otro puesto quizás necesitas más conocimientos técnicos. Una persona que le guste más estar trabajando en un trabajo autónomo, también a veces en equipo, pero bueno, un trabajo más autónomo, más técnico. Sin embargo, te puede venir muy bien en otro departamento o otra persona que tenga dotes de liderazgo, porque tú necesitas que ahí, pues bueno, lleve un poco que haya un líder, la voz un de mando, responsable. exacto. Y dentro de un equipo, pues bueno, tienes que valorar un poco las competencias de cada equipo, porque puedes tener personas decisivas que en una parte te pueden venir muy bien. Luego puedes tener personas más en la zona de confort, que es más para trabajos más rutinarios y demás. Y luego, pues bueno, tener personas también que te lideren cada una de las partes de tu equipo. Entonces es muy importante ver el mapa de cada uno de los equipos. También para el responsable, para poder un poco saber cómo dirigirse a cada uno de su equipo, cómo tiene que hablarle a su equipo. Pues yo que sé, cada persona para él es muy importante y es muy sensible y tiene que, pues bueno, saber llegar a él de una forma o de otra. Qué curioso. Y para averiguar qué perfil de persona es, hace esas preguntas extrañas el otro día me comentaba Lucía, en una pelea entre Spiderman y Batman, ¿quién ganaría? O ¿cómo le explicarías? Las dos preguntas me las hizo ella en relación a lo que íbamos a hablar hoy. En una persona ciega, ¿cómo le explicarías el color amarillo? ¿Esas cosas las hacéis? Nosotros actualmente no hacemos ese tipo de cosas, ya son preguntas muy antiguas. Vale. Nosotros sobre todo lo que decimos es, pues intentamos que en la entrevista, lo primero que el candidato o la candidata se sienta cómodo. Ay, qué bien, porque es que estás como un flan. Entonces hay gente que se pone muy nerviosa y nosotros desde el principio decimos, no te preocupes, esto es una toma de contacto para conocernos, no hay más allá, simplemente queremos conocerte y presentarte nosotros el puesto de trabajo que estamos ofertando. Muy bien. Entonces, bueno, lo primero es dar calidez al candidato para que se sienta cómodo y que sepa que, bueno, pues que es una conversación de tú a tú y que no, pero es que no hay eso ningún se problema. agradece un montón en cualquier momento de tensión o en sanidad cuando vas a hacerte una analítica. 2 palabras amables de un profesional que está delante, es que es una maravilla. Sí, o 2 palabras o a veces una sonrisa. A veces el candidato te ve sonreír y entonces, pues bueno, ya le aportas esa tranquilidad o esa paz que él necesitaba. Ostras, es verdad. Y entonces esas preguntas están pasadas de moda. No, nosotros hacemos otro tipo de preguntas como puede ser, bueno, yo ya no pregunto o no digo, tú eres una persona empática, no, tengo que hacer preguntas que me lleven a saber que esa persona es una persona empática o trabajo en equipo. Pues bueno, yo hago una serie de preguntas por competencias, es decir, evalúo, pues bueno, cuéntame por ejemplo una situación en la que has trabajado en equipo y ha habido una discrepancia, cuéntame cómo has podido solucionarlo y cómo lo habéis resuelto. Y entonces eso te da a ver cómo es el candidato y cómo es en la resolución de problemas, en el tema de comunicación. Pues bueno, si has tenido que liderar alguna reunión, ¿cómo lo has comunicado a tus responsables o a tus empleados? Y eso nos da también, pues bueno, un poco la forma de ser del candidato. Y sobre todo intentamos que sea como una conversación. Hay preguntas, yo no tengo preguntas preparadas. O sea, yo las preguntas van surgiendo, pues si él me cuenta algo que a mí me interesa saber más, le pregunto y son preguntas que siguen la conversación. Ya. O sea, no son preguntas que yo tengo y voy lanzando, no. Y de la práctica, ¿no? Tendrás, entiendo que más o menos un guión en tu cabeza, el cual seguir y que es el más práctico para la... Exacto, sí que tenemos unos guiones prefijados,
para cada una de las entrevistas, porque por ejemplo no es lo mismo una entrevista con un manager en el que le preguntas un tipo de competencias o conocimientos técnicos que para un operario. Exacto, ¿no? que para un operario, para un administrativo, son pues bueno, entrevistas muy diferenciadoras. Y las haces igualmente, claro, tú Sí, te sí, sitúas todas. en tu postura y desde ahí preguntas lo que tengas que preguntar o conversas con lo que tengas que conversar. Así es. Vale, ¿y has pillado a alguien mintiendo? Sí, yo sí que recomendaría que si hacemos alguna pregunta diciendo, pues bueno, por ejemplo, nosotros hacemos muchos... ¿Conoces los procedimientos que se llevan en el tema de las ISOs o en el tema de productivity y demás? Vale la pena que el candidato diga, no conozco ese aspecto, pero es, sinceridad. Sí te puedo explicar este otro aspecto que me parece muy interesante y que puede aportar mucho a la compañía. Muy Entonces, bien. eso sí que es interesante. Muy bien resuelto. Claro, pero tienes que tener la chispa de no quedar de no sé nada, me he quedado súper bloqueado, a no sé nada de esto, pero te voy a ocupar este espacio en el que me has preguntado una cosa técnica con otra cosa técnica. O sobre todo también yo recomiendo a la gente que no hay que contestar rápido y corriendo. Esto es una entrevista tranquilamente entre dos personas, entre dos profesionales. Entonces vale la pena que estés un poco pensando porque el entrevistador te da ese tiempo para poder pensar y contestes ya con la acción correcta. Atropellado sería... Ostras, qué interesante. ¿Y se te pone muy nerviosa la gente? Pues hay gente que se pone muy nerviosa, sobre todo los becarios, porque nosotros también hacemos entrevistas a becarios porque la mayoría de la gente que empieza en la compañía empieza siendo becario. Claro. Entonces... no han hecho nada aún. Claro, no han hecho nada aún y entonces, pues bueno, esas... entrevistas van más versadas a que han estudiado, porque se han hecho esos estudios. Claro, porque no hay experiencia. Claro, no hay experiencia. Bueno, hay gente que sí que tiene mucha experiencia, que a mí me parece también importante y quiero reseñarlo. Igual han trabajado en otro un burger, en un McDonald's, y me dicen, no te lo he puesto porque todo trabajo es importante. Ostras, pues te curte, claro. Exacto, entonces yo les hago saber a los candidatos de, mira, te voy a recomendar que en tu currículum pongas también ese tipo de experiencias, porque todos son trabajos y todos te han adquirido una serie de competencias que te vienen muy bien luego para el mundo laboral en el que estás ahora mismo. Pues mira, esa era una pregunta súper interesante porque a la hora de montarlo te decían, maquea un poco el currículum en relación al puesto. Pero bueno, vale, a ver, ¿qué puesto puede haber que sea denigrante? No hay ninguno, porque todos los trabajos son dignos. Pero bueno, a lo mejor si has estado limpiando casas, pues te dan como palo ponerlo, y cuando es un trabajo la mar de digno. Y a lo mejor justo aportaría un valor añadido más que uno no añadido, ¿no? Entonces... Sobre todo porque cuando existen en un currículum huecos de fechas, siempre los entrevistadores preguntamos qué han estado haciendo en ese tiempo. Exacto, o sea, es mejor ver que has estado trabajando en algo que no has estado ahí de año sabático, ¿no? Tal cual. Ah, qué interesante. ¿Qué prefieres las entrevistas, online o cara a cara? Bueno, la verdad es que a través de la pandemia las entrevistas ya se han ido haciendo siempre online. Y ya te da igual. Entonces ya un poco, ¿sabes qué pasa? Que nosotros, yo a veces hago entrevistas telefónicas también. Hago entrevistas telefónicas en las que obtengo cierta información para yo saber si es el perfil que estoy buscando o no. Vale. Entonces, si yo ya sé que es el perfil que estoy buscando, por lo que me comenta por teléfono, entonces ya le cito una entrevista por Teams. Vale. Y luego ya a veces esa entrevista por Teams ya aparece el candidato contratado y le avisamos. Ajá. O por el contrario hacemos una tercera entrevista que es presencial en las oficinas, también un poco para que el candidato pueda ver las oficinas que tenemos, pueda ver el personal que hay en nuestras oficinas y bueno, pueda hacerse un poquito la idea de la situación en la que estamos. Y otra pregunta también. A mí cuando he ido a una entrevista también siempre me ha dado coraje que te preguntan a ti, o sea, la sensación que tú tienes es como que te están escudriñando todo tu ser, sin embargo, de la empresa a lo mejor te cuentan como una versión muy bonita, pero ni te dicen cuánto vas a cobrar, y a lo mejor tú, ante coger ese trabajo o coger otro, necesitarías saber ese dato. Por supuesto, ¿Se dice el sueldo? Siempre decimos todo en la entrevista. De hecho, la última pregunta que siempre le hago yo a cada una de las entrevistadas o entrevistados es cuéntanos qué tal te parece la propuesta que te hemos hecho, tanto a nivel salarial como el tipo de trabajo que vas a desarrollar. Muy bien. Porque sí que es verdad que las personas que están motivadas y que les gusta el tipo de trabajo que tú les has ofrecido, por supuesto que van a durar mucho más en la empresa y van a trabajar más felices. Claro. Entonces, si algo te motiva y algo te gusta, yo recomiendo a todas las personas que, bueno, que si lo que les motiva y lo que les llama la atención, se enfoquen en todo ello. Porque luego sí que es verdad que trabajas más a gusto si de verdad te dedicas a lo que te gusta. Claro, pero la sensación que, por lo que te lo comentaba, que yo me he llevado cuando he ido,
es que he sido tan pava de acabar la entrevista sin saber qué voy a cobrar, porque hay muchos sitios quizá que no son tan profesionales haciendo entrevistas, porque es cualquier empleado más que no se dedica profesionalmente a los recursos humanos, entonces te hacen entrevistas de aquella manera. Tú, como profesional, si no me lo estás diciendo, se te está olvidando, y yo como candidato te pregunto, me atrevo, porque ya te tienes que atrever, pero ¿cuál es el salario? ¿Eso sienta bien o sienta mal? Sienta fenomenal y de hecho yo recomiendo a todo el mundo que lo pregunte. De hecho, yo nunca haría ninguna entrevista y me iría sin preguntar el tema del salario, tanto el horario. Porque hay algunos que tenemos temas de conciliación laboral y tenemos que saber si el horario que nos están ofertando vamos a poder hacerlo atenderlo, o no. Claro. Entonces es muy importante que cualquier duda que tengas en relación al horario, al tipo de trabajo que vas a realizar, dónde lo vas a realizar y la banda salarial, es muy importante preguntar todo. Pues mira qué bien, porque realmente muchas veces te asalta una cobardía por ahí van a pensar que estás optando a un trabajo y todos trabajamos por dinero. Aparte, un buen profesional tiene que, al final de la entrevista, preguntarte si tienes todo claro, si te gusta el tipo de trabajo que te han ofertado, si tienes clara la banda salarial. O sea, porque luego el tema de la rotación es muy importante para las empresas. O sea, lo que queremos es que cuando haces el proceso, el candidato o la candidata que se quede en la empresa se alinee con la compañía. Es decir, el candidato tiene que estar alineado con la compañía y la compañía con el candidato. Es decir, los dos buscar lo mismo. A la par. Exacto, sí, porque cuando tú haces un proceso de selección, tienes que tener claro la cultura de la compañía, saber que ese candidato acepta la cultura de la compañía, la misión, los valores de la compañía, temas muy importantes. Claro, pues lo que pasa es que veo que lo hacéis todo muy bien en empresas grandes. En empresa pequeña es como tan privado todo que muchas veces se carece de esas cosas y es una lástima. Puede ser. Y lo que me cuentas es como, dices, así debería de ser una entrevista, que es lo chulo. Y, ¿qué más? ¿Alguna vez esto ya en plan un poco más pachanguero, ¿alguna vez ha hecho alguien algo muy ridículo? No, ¿sabes qué pasa? Lo único así que la gente se pone muy muy nerviosa, entonces se pone a tartamudear. Ay, pobrecito. Vale, y entonces yo en ese momento yo intento, pues bueno, darle un poco más de calidez al candidato y decirle, no te preocupes, puedes estar tranquilo, esto es una conversación de tú a tú, estate tranquilo, no pasa nada, no hay ningún problema, respira, vamos a hablarlo tranquilamente, o sea que nada de lo que me vayas a decir va a ser incorrecto, al contrario. Y entonces ya mucha gente se relaja. Luego ves también hay gente que en verdad sí que es tartamudo. Que entonces no es que te está haciendo la entrevista por nervios, sino que lo es. Entonces tú con naturalidad le contestas, te esperas el tiempo prudente para poder entenderlo correctamente y no hay ningún problema. Claro. Y alguna cosa curiosa, alguna anécdota que recuerdes particular, no sé. Sí que es verdad que últimamente me tocan muchas entrevistas hacerlas con niños que pasan por las piernas. Pero bueno, y entonces claro, el candidato o la candidata se ponen todos rojos ahí y tal. Y yo siempre les digo, mira, no te preocupes, digo, preséntamela, ¿cómo se llama? Claro. Y entonces ya creas que no, quitas un poquito de hierro. Claro. Y yo les digo, no os preocupéis, digo, yo alguna vez en alguna entrevista que he tenido en plena pandemia, pues hoy ha pasado mi hijo por ahí y no pasa absolutamente nada. O sea, que llego a hacer entrevistas con los nenes y ellos pidiéndome disculpas y digo, no pasa nada, pues o sea, son cosas que suceden. Somos humanos, ¿no? Y sentir al otro que todos somos humanos y aunque tú estás ahora en este otro lado, también has estado en el otro y todos, no sé, y tener esas jerarquías a veces tan marcadas comprendo que es necesario, pero que si estás en una jerarquía mucho más abajo te duele verte ahí tampoco. No, y de todas formas también es verdad que no comparto que entrevistadores se pongan muy serios, muy tensos, que hagan la entrevista como con tensión, o sea, no hace falta, yo creo que es algo innecesario. También es que en la compañía en la que yo trabajo la gente suele ser muy abierta, tanto responsables como todos, entonces claro, igual es que yo he visto eso y por eso quizás lo transmita así. Ya, y bueno, claro, y el carácter de las personas, entiendo, el ambiente laboral que se cree, eso. Te quería decir una cosa, Dime. para que no se me olvide. Sí que le recomiendo a toda la gente que tenga que apuntarse a ofertas de trabajo, que por favor se lea las ofertas de empleo. Ah, vale, que lo ponen mal. No saben muy bien a qué se han apuntado. No saben muy bien a qué se han apuntado y entonces es un problema. Es un problema en el sentido de que yo nunca en mi vida me apuntaría a una posición en la que no cumple los requisitos obligatorios. Por ejemplo, si obligatoriamente te están pidiendo una titulación o un grado específico, pues oye, no te presentas porque sabes que es obligatorio. Sin embargo, si te ponen valoraremos que tengas, pues bueno, no lo tienes, te puedes apuntar. Ya, es opcional. Pero si ya de base no tienes esa titulación que estamos requiriendo
o esa experiencia que necesitamos de tantos años en cierta materia, No pierdas lo el mejor tiempo es no apuntarse. ni lo hagas perder. Exacto, es apuntarse A lo que cuadre. exacto, a los anuncios que veas que van contigo, que es lo que necesitas y para lo que estás preparado. Y en alguna entrevista, alguna vez tú has estado entrevistando a la persona y te has dado cuenta de que esto no tira y la has cortado o sigues hasta el final. Pues no la hacemos tan larga cuando vemos que el candidato, por lo que sea, no tiene, quizás estamos requiriendo unos conocimientos técnicos, porque a veces las hacemos junto con los managers de cada departamento. Entonces, bueno, ellos a veces evalúan un poco más a nivel técnico y les hacen una serie de preguntas a los candidatos a nivel técnico. Entonces, cuando ya vemos que a nivel técnico no es lo que estamos buscando, Vale. pues bueno, no cortamos de raíz la entrevista, pero sí que, pues bueno, la hacemos más corta. Y sí que es verdad que nosotros contestamos a todos y cada uno de los candidatos, Claro. tanto si hacemos entrevista como si no. Entonces, bueno, pues les decimos que nos ponemos en contacto para darles la contestación y ya está. ¿Y alguna vez alguien al que no ha sido apto para una cierta entrevista le habéis repescado para algún otro puesto? Sí, porque hay ciertos candidatos que igual no nos sirven para unas posiciones, pero como tenemos en la cabeza todo el mapa de todas las posiciones para las que necesitamos personal, pues bueno, yo les digo, mira, quizás para esta posición no ha sido el candidato seleccionado, pero en breve, en el plazo de un mes, te podré llamar porque tengo otro puesto de trabajo que es de este tipo, tiene esta banda salarial y que puede ser que pueda cuadrar en lo que estás buscando. Ah, qué guay. ¿Y qué sería para ti lo más gratificante de tu trabajo? Pues a mí lo más gratificante son las personas que cuando luego algunos candidatos entran a la compañía, yo soy la persona también que los recibo. Y entonces ese primer día con ellos es muy bonito. Sí, hombre, haber conocido a esa persona y luego darle tú el paso tiene que ser una Entonces pasada. es muy bonito porque así el candidato, bueno, pues entra, ese primer día tú estás nervioso, necesitas una persona cercana con la que al menos has podido tener un contacto, claro. Entonces, bueno, sí que es verdad que yo les doy la primera charla de recursos humanos, les comento, pues bueno, las primeras, el día a día. Y con lo bonita que tú eres, pues no se sentirá un poco a gusto. Y lo bueno y gratificante es eso, que luego hacemos una serie de, pues bueno, de actos en el año y bueno, la verdad es que me conoce todo el mundo. Y es gratificante pues que te se acerque uno, otro. Qué chulo, qué chulo. ¿Y la parte más fea? Bueno, la parte más fea es cuando tienes que decirle a algún candidato que no ha pasado el periodo de prueba o que por el contrario, pues bueno, pues no se alinea con lo que estaba buscando la compañía y tampoco él con la compañía. Entonces, bueno, son temas delicados. Que todos los trabajos del mundo, porque es que si no, no serían trabajos y no cobraríamos si todo fuera a tocar el cielo, ¿no? Pero bueno, te quedas con esa parte bonita de la gestión de las personas y entonces como lo otro es minoritario, pues bueno, pues te quedas con esa parte de todas formas también, yo es que luego les hago entrevistas de seguimiento también al cabo del tiempo a los trabajadores. Entonces, bueno, siempre estoy en contacto con ellos o vas por las oficinas y ves a alguna persona que tiene una cara distinta y dices, voy a preguntarle cómo está, cómo se encuentra. O los primeros días, pues bueno, me dedico también a pues cada uno de los que acaban de llegar y llevan una semana. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Necesitas algo? ¿Está todo bien? Pues qué figura más importante. Y eso es todo, pues bueno, pues una parte importante y a mí esa parte me encanta. Claro, bueno, lo comprendo. Y ahora, para finalizar, bueno, si quieres tú añadir alguna cosa que creas que se queda en el tintero, yo encantada. Yo creo que no. Pues entonces, para finalizar, mi última pregunta es, que es un poco la que da nombre a estas charlas y es la que cierra todo. ¿Tú crees, en resumen, mirando ya no solo este puesto de trabajo, sino un poco en retrospectiva tu vida, ¿tienes la vida que mereces? La verdad es que sí, la verdad que estoy segura que sí que tengo la vida que merezco porque, bueno, tengo unos pilares muy importantes en mi vida, que es mi familia. Luego en el trabajo no me puedo quejar, la verdad es que estoy encantada. Disfruto cada día haciendo mi trabajo, por eso les aconsejo a todos que siempre estudien y se proyecten en lo que sean mejores y más sobresalientes, ¿no? Y sobre todo vocacional. Porque si haces lo que te gusta, pues bueno, lo haces... Claro. Para mí no es un trabajo, o sea, yo todos los días sí que es verdad que me levanto a trabajar y demás, pero es rutina, pero bueno, lo hago a gusto y la verdad es que soy feliz trabajando y en mi vida privada también, no tengo ningún problema. O sea, que sí tienes la vida que mereces. Sí, podría tener otra serie de cosas, pero que son secundarias y pues bueno, ¿que algún día las conseguiré? Pues no lo sé. Pero bien. Si no, bueno, pues tampoco pasa nada. No estamos mal, ¿verdad? Exacto, no estamos mal. Pues así me gusta. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Laura, por haberme invitado a este podcast. Y nada, te deseo mucha suerte en este proyecto que me parece muy interesante. Nada, la seguiremos juntas, no te preocupes. Muchas gracias. Hasta luego.